Entrevista Política. Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este portal y gracias de nuevo a nuestros queridos Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser que llegan a este encuentro para hablar, de varios temas, de los últimos temas que han impactado más a la opinión pública mexicana e internacional también. Desde luego iniciar con un gran asunto que está a flor de piel en este fin de año. Estamos terminando 2016, estamos en plena conmemoración de lo que fue el arranque de la llamada guerra contra las drogas decretada por Felipe Calderón con la llamada Operación Michoacán hace 10 años y en este contexto una presión que se eleva del ejército mexicano para que se apruebe desde el Congreso de nuestro país una ley de seguridad interior. Estamos en un momento difícil, crítico, diría yo, sobre este tema y no es cualquier cosa el mensaje, la manera de dar el mensaje del secretario de la Defensa Nacional la semana pasada, después o durante un desayuno con los medios de comunicación, con la llamada fuente que cubre los temas de seguridad y del ejército, en donde el secretario Salvador Cienfuegos pues lanzó aquello de que no están a gusto, que no se sienten a gusto con la persecución de delincuentes, que no estudió el ejército, que no estudiaron para eso y que no se encuentran bien precisamente con esta circunstancia. Nuestra idea, decía Cienfuegos la semana pasada, nuestra función es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo tareas que no nos corresponden porque no hay quien las pueda hacer, en pocas palabras. Y este mensaje, elevar la voz y decir: no levanto una, sino las dos manos para decir que nos regresen a los cuarteles, no es un asunto cualquiera. Si bien no es la primera vez que dicen algo por el estilo los miembros del ejército, sí es la primera vez que se dice de esta manera y ya con una iniciativa puesta en el Congreso para la seguridad interior del país. ¿Cuántas connotaciones tiene esto? ¿Qué puede venir para nuestro país en términos de formalizar la tarea del ejército mexicano que ha realizado de facto a lo largo de la última década con costos altísimos en términos de derechos humanos y con costos altísimos esta llamada guerra contra las drogas en materia de pérdida de vidas humanas, de desapariciones, de torturas y de todo lo que encima de esta década nos ha caído como país? Así que les propongo, Denise, Lorenzo, Sergio, pues este tema para arrancar y una obligada revisión de la sociedad mexicana y desde luego del Congreso de lo que puede venir con esta ley de seguridad interior que ya se acelera porque el Congreso se apresta a un periodo extraordinario para aprobar esta ley a la brevedad. Lorenzo Meyer, un tema del que hemos hablado en este mismo espacio y encuentro, del cual tenemos que hablar ahora con esta mayor sentido de urgencia, porque la ley está ahí y porque la presión está a todo lo que da de los militares. Gracias a los tres por estar aquí. Lorenzo, ¿qué piensas? Rápidamente, Carmen, la última vez que el ejército realmente se hizo cargo de la seguridad interior del país fue durante el gobierno de Victoriano Huerta. Fue nuestra última experiencia con la militarización de la vida política mexicana. De entonces acá, el ejército mexicano, desde luego que está siempre en el centro de la política, puesto que durante un buen tiempo no había realmente ningún partido y aun cuando se creó el PRI, el ejército siguió ocupando el centro y en los momentos críticos sigue estando ahí, en el centro, porque otras instituciones no sirven. Yo veo lo de el general Cienfuegos que podemos discrepar y seguro que discreparemos aquí de la siguiente manera. Le tomo la palabra de que ya están hartos, de que la élite civil ha fracasado, que ellos no pueden seguir siendo los que carguen la piedra de este fracaso de la policía, de las instituciones legales, y está puyando a todo el sistema político mexicano para que se acelere la redefinición de quién y cómo van a estar a cargo de la seguridad interior.
Es muy raro que haya hablado de una manera tan clara el general Cienfuegos, pero incluso en esta manera clara no dijo algo que yo supongo que está detrás de su enojo. Y no habló de la corrupción, pero la corrupción es la que está minando a las organizaciones civiles y por lo tanto le está poniendo al ejército unas tareas que él dice no tiene por qué cumplir. Y para terminar, Carmen, ¿cuáles son las tareas que debe de cumplir el ejército? Porque esta es otra pregunta igualmente importante. Los ejércitos de la mayor parte del mundo tienen potencialmente a otros ejércitos como enemigos, pero el ejército mexicano es una excepción. No podemos tener al ejército norteamericano como nuestro enemigo, tampoco al sur de la frontera. En realidad es una institución muy peculiar que sí está dedicada a asuntos internos, pero no está dedicada a la persecución de criminales muy bien organizados, por cierto. Y entonces aquí hay una contradicción que viene de mucho tiempo atrás y que en este momento ha hecho crisis. Totalmente. Ahora, Sergio Aguayo, el secretario de la Defensa, pues lanza también un asunto donde, si bien no dice que van a desobedecer, sí dice que los soldados, nuestros soldados, están ya pensando si enfrentan a los delincuentes con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos y que les sale más barato que se les procese por no obedecer. Bueno, como dice Lorenzo, este es empujar más a la clase política para aprobar esta legislación que quede a gusto y satisfacción de los propios militares, Sergio. Mira, Carmen, creo que hay varias dimensiones. La primera es una institución que busca defenderse ante el declive de un gobierno, el de Peña Nieto, y ante el incremento de la violencia, y lo cual me lleva a la segunda dimensión, la debilidad de otras instituciones del Estado. Si el ejército está tan irritado es porque pasan los años y un buen número de corporaciones policíacas de municipios y estados no mejoran. Y finalmente la tercera dimensión que deseo comentar es la pobreza de la respuesta que está dando la clase política como un todo. Lo ejemplifico con con el acto partidista de Margarita Zavala, que quiere ser candidata a la presidencia. Lanzó una promesa que suena irrealizable, la de que va a regresar al ejército a los cuarteles, lo cual no deja de ser paradójico. Su esposo lo sacó, ella dice que los va a regresar de llegar a la presidencia, pero lo suelta de una manera ligera, porque no explica cómo va a atender la guerra o la contención de los criminales sin el ejército, que él le va a pedir que saquen en peregrinación a la Virgen de Zapopan, de San Juan de los Lagos y de Guadalupe al mismo tiempo para tenerlos. Pues no es así, vamos, no funcionan así las cosas. Creo que es necesario que los que aspiran a la presidencia se pongan serios y empiecen a explicarnos sus proyectos en una de las áreas que ya no puede esperar, el de la seguridad, y dentro de él el papel que tiene el ejército en la vida nacional, porque así como no está claro el papel de Estados Unidos en nuestro proyecto de país, tampoco está claro en estos momentos ya cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. Denise Dresser, ¿qué piensas de todo esto? Yo interpreto la iniciativa de ley de seguridad interior, que va acompañada, por cierto, de una propuesta para la limitación de las garantías individuales, como una especie de autogolpe militar avalado por el gobierno civil. El discurso del general Cienfuegos me parece una especie de chantaje. Él chantajea al presidente y Enrique Peña Nieto se deja chantajear. El mando militar está tratando de imponerse al mando civil y lo sorprendente es cómo el Congreso se presta a esto. La iniciativa de ley lo que busca es darle protección legal
a lo que los militares vienen haciendo extralegalmente desde hace 10 años. Se busca darles protección sin controles, sin transparencia, sin vigilancia civil al ámbito militar, con soldados cada vez más presentes, mientras los civiles se encogen, con soldados que crecen, mientras los policías son cada vez menos profesionales o profesionalizados. Me parece que México se está encaminando a un estado de excepción, donde la excepción se vuelve la regla. Y la pregunta central aquí, detrás de esta cesión voluntaria del poder civil al poder militar, que como dice Lorenzo, no habíamos presenciado en décadas y que de hecho había transformado a México en uno de los pocos países de América Latina donde el ejército nunca adquirió el poder que tuvo en otros lugares donde incluso logró imponer dictaduras. Los vacíos que está llenando el ejército, los vacíos que no han podido ocupar las policías y el poder judicial y el sistema de justicia penal, esos vacíos deberían llevar a una pregunta central. ¿Quién debe estar a cargo de la seguridad pública del país, el ejército o las policías? Y me parece que en esta coyuntura la respuesta ni siquiera debería estar a debate. La respuesta se halla en la limpieza, la fortaleza, la regulación, la profesionalización de civiles. Es ahí donde deberían estar las leyes, los recursos, las asignaciones presupuestales, las reformas constitucionales. Pero en los últimos 2 sexenios, tanto Calderón como Peña Nieto han demostrado dónde están sus lealtades, sus compromisos, sus preferencias, no con los azules, sino con los verdes, no con las patrullas, sino con los tanques. Y la evidencia está ahí en el crecimiento del poder y del presupuesto para el ejército, vis a vis lo que se destina a las policías. Y lo peor del caso es que la autoridad civil, aceptando estas iniciativas que el ejército exige, destruye la posibilidad de la profesionalización policial. Creamos un círculo vicioso. Como no hay buenas policías, necesitamos al ejército. Pero mientras usemos al ejército, jamás vamos a profesionalizar a las policías. Y Enrique Peña Nieto, por debilidad, por temor a perder más poder en esta coyuntura en la que su presidencia se encuentra en el momento más bajo, está dispuesto a hacer concesiones inaceptables al ejército y al general Cienfuegos, colocándonos en una ruta de militarización ante la cual ya toda una serie de organizaciones civiles salieron ayer con un comunicado muy serio, exigiendo que esto sea sometido a un debate público y que no se apruebe en un periodo extraordinario al vapor simplemente porque el general Cienfuegos ha exigido que sea así, porque esto nos está encaminando a la militarización sigilosa, una situación de la cual no habrá ruta de regreso, o será después de muchas más muertes, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Si revisamos las cifras de los últimos 10 años, 52,000 elementos desplegados, 84 operaciones regionales para reducir la violencia, cosa que no ha ocurrido. Un índice de letalidad espeluznante en el cual el ejército mata a 8 por cada uno que hiere. 12,408 quejas ante la CNDH. Y el involucramiento no esclarecido del ejército en Ayotzinapa, más la exoneración que ya se les dio en el caso de Tlatlaya. Entonces, me parece que esta presidencia, de la mano del Congreso, está avalando, insisto, un autogolpe de Estado, porque en lugar de permitir las condiciones, de crear las condiciones para que el ejército regrese a los cuarteles, como dice que quiere regresar, el gobierno está permitiendo la cuartelización del país. Denise, pues con esto dejamos este tema y desde luego creo que todos coincidimos en que estamos obligados como medios y como sociedad a no permitir que una situación de esta naturaleza y de este alcance pase fast track
con las fiestas de diciembre, con las Navidades, en medio de esta situación que nos toma de fin de año, y desde luego es un tema de primerísima importancia que seguiremos muy de cerca, obligados a seguirlo como analistas y como periodistas y como sociedad. Esta ley de seguridad interior de nuestro país merece y debemos estar obligados a debatirla y a exigir al Congreso que no la pase fast track en tiempos navideños. Otros asuntos, Denise, Lorenzo, Sergio, que son importantes y que traemos a la mesa. Otro tema, la CIA, Rusia y Donald Trump. Sergio, la CIA plantea que Rusia pudo haber intervenido en la campaña electoral de los Estados Unidos para favorecer al candidato vencedor, a Donald Trump. The Washington Post hizo una amplia investigación al respecto. La CIA, según esta información, pues está atribuyendo a gente relacionada con el gobierno ruso de Vladimir Putin la difusión de los famosísimos correos electrónicos que fueron tomados o robados a la candidata Hillary Clinton. Estamos frente a un tema muy delicado también. Ahí Donald Trump y su equipo han cuestionado este comunicado que se dio a conocer y que coloca, como decíamos, a esta agencia de inteligencia de los Estados Unidos confrontada con el presidente electo del país más poderoso de la Tierra. ¿Qué nos dice esto, Sergio Aguayo? Nos dice que los estadounidenses no son tan excepcionales como creen. Me extraña que no nos hayan acusado a nosotros de haberles enviado mapaches priistas, perredistas, panistas a enseñarles cómo manipular elecciones. No lo han hecho tal vez porque en esta ocasión la irregularidad está muy bien detectada. Es cibernética y viene de Rusia y está demostrándose, se utilizó para favorecer el triunfo de Donald Trump al difundir solo los correos robados al equipo de Hillary Clinton y no los correos robados al equipo de Trump. ¿Qué van a hacer? Espero que, insisto, no nos vayan a responsabilizar ahora a nosotros. Me parece que es una prueba de fuego para la democracia estadounidense que tiene dos modelos en su historia. Primero, en ese país hay una larguísima historia de fraudes electorales, no hay ninguna duda. El Tammany Hall en Nueva York, famosísimo, una maquinaria política, o la maquinaria política del alcalde Daley en Chicago, que también fue legendaria, o la participación de Sam Giancana, un gángster, para favorecer a John F. Kennedy en las elecciones de 1960, que llevaron a la presidencia a John F. Kennedy. Podría seguir mencionando, pero ahora estamos en aquellas irregularidades. Decidieron que no habían afectado la presidencia o prefirieron pasarla por alto. No está totalmente claro, pero en fin, el sistema prevaleció, el interés de la mayoría prevaleció. En la actualidad, esas irregularidades gravísimas, porque supone una intencionalidad de un país extranjero para intervenir en la democracia estadounidense, y recordemos, a ellos les gusta intervenir, pero no les gusta que intervengan en sus asuntos. Pueden hacerlo, en fin, otros no tenemos esa capacidad. Aquí la pregunta es ¿hasta dónde van a llegar? Ese país está polarizado y difícilmente los demócratas, los que perdieron, van a dejar que esto se vaya, y difícilmente los que ganaron van a dejar que avance. Es una situación potencialmente explosiva, no quiero hacer ningún pronóstico, simplemente que el proceso electoral estadounidense está lejos de haber terminado. Veo difícil un plantón en Pennsylvania Avenue, como se dio en el 2006 en Paseo de la Reforma en México, pero sí veo muy posible una judicialización del proceso y una profundización en la división que vive ese país. La historia de las elecciones en Estados Unidos está lejos de estar terminada y Trump no puede darse por tranquilo.
Su gobierno empieza bajo los rayos y centellas de una campaña muy irregular. La CIA, Rusia y Donald Trump. Denise Dresser, ¿qué dices? Creo que Estados Unidos está enfrentando una crisis política de dimensiones desconocidas. Eh, una situación en la que el presidente electo de Estados Unidos se está enfrentando, está cuestionando, está deslegitimando las propias agencias de seguridad de su país. La CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional, el propio establishment militar, generales importantes, Hayden, han salido a cuestionar la trivialización que Trump y su equipo están haciendo de la acusación de intervención rusa, hackeo y espionaje en el caso de la elección presidencial. Ahí está el héroe de guerra, senador, ex candidato presidencial John McCain, subrayando la gravedad del asunto. Y mientras tanto, los demócratas exigen una investigación de fondo, exigen que toda la información que posee la CIA sea presentada ante todos los miembros del colegio electoral antes de que voten para ratificar el triunfo de Trump el 19 de diciembre. Y de manera paralela están surgiendo todos los lazos y el acercamiento histórico que ha habido de Donald Trump con el gobierno ruso, que celebra vía Twitter y otras comunicaciones cada nombramiento que Donald Trump ha hecho, incluyendo la posibilidad de quien sería el próximo secretario de Estado, ex CEO de Exxon, que fue condecorado por el propio gobierno ruso. Entonces, aquí creo que los fieles de la balanza van a ser los miembros del Partido Republicano. Si están dispuestos a aceptar una investigación más profunda que podría llevar incluso a descarrilar la presidencia de Trump, o si en aras de protegerlo y de proteger su propia llegada al poder, tratarán de tapar, minimizar y de colocar esto en un cajón ante lo que se está convirtiendo pues en una crisis que se le está saliendo de las manos al presidente electo. Ni más ni menos. Lorenzo, ¿qué dices de todo esto? Bueno, con rapidez, Carmen, otra vez. En 1989, el problema que había caracterizado al mundo, la polaridad, se viene abajo. De una manera increíble, la Unión Soviética se desmorona, luego en los 90 desaparece y Estados Unidos se queda como la única gran potencia en el mundo. Por un tiempo, los analistas norteamericanos señalan que Rusia, bueno, es un país exportador de materias primas, casi como un país subdesarrollado que solamente está anclada en el petróleo, que ya no cuenta, que está un tanto desesperada por nada más proteger sus fronteras, que por eso interviene en Ucrania, en Georgia, y que pues es casi un pie de página. Y que Estados Unidos, the 21st century, el siglo XXI, es otra vez el siglo norteamericano, como había sido el siglo XX. Y ahora con esta elección en Estados Unidos nos damos cuenta que esa antigua gran potencia que ha sido marginada por una buena cantidad de los analistas, observadores y políticos norteamericanos, interviene en el corazón de la decisión política más importante cada 4 años, que es la elección, y que Estados Unidos está prácticamente indefenso, pasmado. La división interna le abrió ahí a Rusia una brecha y mostrando su capacidad tecnológica, que no es nada más un exportador de petróleo, que sí tiene un montón de problemas, pero fue en un momento la rival y una buena rival de los Estados Unidos, reemerge y no hay una
claridad de cuál es el papel de Rusia en este siglo XXI. Por lo pronto, ya les metió un gol, incluso si se demuestra que no tuvo nada que ver Rusia en los Estados Unidos, en la elección de Estados Unidos, ya los puso a considerar esa posibilidad, pero sí se demuestra que sí lo tuvo, entonces ahí está un frente de una nueva guerra. ¿Ya la Guerra Fría quedó atrás o no quedó, Carmen? Y esta es una nueva fase de esa guerra en donde no están los cohetes atómicos ni las armas convencionales, sino está la capacidad tecnológica creciente que en el siglo XXI va a determinar una buena cantidad de cosas. Y por lo pronto, el gol que o autogol, si es cierto, es un gol ruso. Si no es cierto, es un autogol norteamericano que duda de sí mismo y enfrenta a la administración demócrata saliente con la entrante, y el público norteamericano, yo supongo, ha de estar con un signo de interrogación enorme. Ser o no ser la gran potencia del siglo XXI y andar con que intervienen en sus elecciones los rusos, que se supone ya quedaron al margen de la historia de las grandes potencias. Increíble, increíble, Lorenzo, Sergio, Denise, el tema. Ahora que la revista Time le dedicó la portada a Donald Trump con larga entrevista para el presidente electo de los Estados Unidos, bueno, recordó la revista Time precisamente ese comunicado de octubre, que fue cuando el Departamento de Inteligencia Nacional y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos publicaron aquello de que la comunidad de inteligencia estadounidense cree que el gobierno ruso ha dirigido las recientes acciones comprometedoras de emails de personal e instituciones de Estados Unidos, incluidas organizaciones políticas de Estados Unidos. Aquel comunicado fue traído a cuenta, obviamente también ahora con lo de la CIA, por la revista Time, y Donald Trump contestó: no creo que interfiriesen, y luego le preguntaron si creía que esta declaración que se había dado por los circuitos de inteligencia estadounidenses en plena campaña electoral había sido dicha con motivaciones políticas, y Trump contestó a la revista Time: creo que sí. Así que ese es el contexto en el que quedan los comentarios y análisis que hacen ustedes en este encuentro para hablar de la CIA, la inteligencia, Rusia y Donald Trump, y la revisión de la Guerra Fría, como dice Lorenzo Meyer. Y bueno, los invito a cerrar este encuentro, que como siempre agradecemos enormemente en este portal hacia los tres, con un tema que desde luego es muy importante para la memoria de alguien muy relevante como el doctor Rodolfo Stavenhagen. Está prevista una ceremonia para entregar la medalla postmortem, la medalla del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 a este sociólogo, antropólogo, gran defensor de los derechos indígenas, gran estudioso de la materia, el doctor Rodolfo Stavenhagen, que falleció el pasado 5 de noviembre a los 84 años de edad y que dedicó buena parte de su vida, desde luego, en el Colegio de México, en la UNAM y en otras instituciones. Sergio, un comentario, una reflexión en torno a don Rodolfo Stavenhagen y este reconocimiento post-mortem. Mira, podría hablar ahora sobre Rodolfo y el papel que jugó en la promoción y defensa de los derechos humanos en México, o de la importancia que tuvo en mi vida en el Colegio de México, en la defensa de derechos humanos. Creo que puedo decir que fue un hombre con un firme compromiso que manifestaba con una sonrisa, lo cual lo hacía ser difícilmente rebatido. Tenía claridad intelectual, firmeza ética y una enorme capacidad para comunicar sus ideas y defenderlas, con una sonrisa que desarmaba hasta sus peores enemigos. Ignoro si los tuvo, seguramente sí, todos lo tenemos, pero en su caso se le recuerda por esa sonrisa y por esa firmeza. Lo vamos a extrañar, pero me parece que tuvo una vida plena
que hizo mucho bien y es una pena que se haya ido, pero en fin, así es la biología y da gusto poder recordar de esta manera a alguien de esa estatura. De esa estatura, Denise, ¿qué dices para cerrar? Me parece que lo mejor que se puede decir de Rodolfo Staggenhagen, lo mejor a lo que puede aspirar cualquiera que transita por este mundo, es haber dejado una buena huella y deja tras de sí una buena huella. Y la mejor manera de honrarlo en esta coyuntura tan crítica para el país es insistir en que cualquier propuesta que involucre al ejército en la guerra contra el narcotráfico debe retomar las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México e ir orientada a que el ejército regrese de forma paulatina y responsable a los cuarteles. La mejor manera de rendirle tributo a Rodolfo Staggenhagen en este momento es luchando por aquello en lo cual creyó, que eran los derechos humanos de los mexicanos. Lorenzo Meyer, para cerrar este encuentro a la memoria de don Rodolfo Staggenhagen, ¿cómo te despides? Me despido diciendo que la medalla está bien ganada, pero algo más importante, Carmen, Rodolfo no nació en México. Él se adaptó y adoptó a México como su país. Pero fíjate que durante un tiempo, una cláusula, no nada más del Colegio de México, sino de muchas otras instituciones, ponía como requisito para dirigirlas, y el Colegio de México debió ser dirigido por Rodolfo Staggenhagen, que es uno, en su momento era realmente el científico social más importante que teníamos allí. No pudo serlo porque no había nacido en México. Esto nos debe de dejar claro que un montón de gente nacida en México no tiene ningún compromiso con ese país y que su memoria puede ser maldecida por los mexicanos, y que el hecho de haber sido, de haber nacido fuera, de haber nacido en Europa, pero con una carrera, una dedicación en torno a México muchísimo mejor que millones de otros, entonces ya deberíamos de haber dejado atrás, y Rodolfo es un ejemplo de que deberíamos de haber dejado atrás, y lo que perdimos por no haber dejado atrás, esta forma tan tonta de nacionalismo rupestre y epidérmico de impedir a alguien porque nació fuera no ser el responsable de estructuras e instituciones dentro de México, cuando por su conducta, por su ética, debería de haberlo sido. Entonces, quizá yo me despido con una disculpa hacia la memoria de Rodolfo, porque era uno de los nuestros y debió de haber tenido no nada más el reconocimiento de Naciones Unidas, donde le dieron el lugar que merecía, sino nosotros debimos de habérselo dado. Totalmente de acuerdo. Lorenzo fue en su momento relator especial de la ONU en los derechos humanos para los indígenas y muchísimas otras cosas. Recordamos con enorme cariño, respeto y admiración a don Rodolfo Staggenhagen. Y bueno, pues con esto nos despedimos, Lorenzo, Sergio, Denise. A los tres, gracias por estar aquí en este portal, por seguir analizando, discutiendo los grandes temas de México y a nivel internacional. Invitamos, por cierto, a ustedes y a quienes siguen este portal de noticias a ver un video que precisamente hicimos a la memoria de don Rodolfo Staggenhagen, así que si ingresan a nuestro sitio podrán ver esta mesa, este encuentro con Denise, Lorenzo y Sergio, y también podrán encontrar, entre otras muchas cosas, este video a la memoria del doctor Staggenhagen. Gracias a los tres y a ustedes que nos permitieron estar con ustedes en esta ocasión. Pásenla bien y hasta la próxima.